Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado. Cristo vive, aleluya. Somos pueblo redimido, aleluya. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Cristo vive, aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, úngenos y llénanos, oh Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Señor nuestro, te adoramos, Señor nuestro, te adoramos. Levantemos nuestras voces en un canto de amor, Señor nuestro, te adoramos. Aleluya, levantemos nuestras voces en un canto de amor. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos ahora para comenzar nuestro tema número 7, que se llama justamente 7 relaciones del discípulo. Y vamos a dividirlo en varias partes. Esta es la primera parte. Yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación humana más o menos que más ha influido en tu vida? Ya sea positiva o negativa. ¿La recuerdas?
Seguramente siempre estamos recordando estas relaciones humanas que nos han ayudado o nos han perjudicado. Y es que el ser humano se realiza como tal en la medida de sus relaciones. La forma de cómo llevarlas define su grado de madurez. Incluso se ha dicho mucho que la persona es relación, pues su destino en este mundo está más allá de la frontera de su individualidad. ¿Qué es individualidad? Es su estilo de vida propia, su propia personalidad. Individualidad es lo que cada uno es en la medida y en la forma que se da y que recibe de los demás. Tómenlo muy en cuenta, porque muchos se dan, pero no son capaces de recibir nada. Se sienten incapaces de ser apreciados, o al revés. Están exigiendo que los vean los demás, que los atiendan los demás, pero se cierran en un egoísmo tal que no son capaces de dar nada. Entonces, el grado de madurez es el equilibrio de nuestras relaciones con los demás. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas 7 relaciones, porque el ser humano no es un ente estático ni aislado, sino que se define en sus relaciones con los demás. Y esto es una idea que tiene el filósofo Martin Heidegger en los años 1889 y murió en 1976, así es que es un filósofo reciente, podríamos decir. Se define en sus relaciones con los demás. Vamos a ver ahora estas relaciones. Cuando nuestro Maestro Jesús afirma, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, podemos deducir que su misión fue enseñarnos a crear relaciones que nos realicen en plenitud como personas, como hijos de Dios y como discípulos suyos. Por tanto, el perfil de un discípulo radica en la forma como se relaciona consigo mismo, con el mundo que le rodea y con Dios. Vamos a ir adelante. Aquí tenemos las 7 relaciones. Número 1, consigo mismo como persona, con Dios como Padre, con Jesús como Maestro, con el Espíritu Santo como guía, con María como madre, con los otros como hermanos y con las cosas en libertad. Siempre caminamos en la forma de las manecillas del reloj. Se le reconoce como verdadero discípulo de Jesús precisamente por el equilibrio en estas 7 relaciones. Vamos a ir viendo una por una. ¿Quieren? Adelante. La número 1 es consigo mismo como persona. Y esto no es otra cosa que la autoestima. Analicemos nuestro dibujito. Aquí estoy yo, estás tú, estamos cada uno de nosotros mirándonos en este charquito que es un espejo. Pero mira lo que debes de ver en ese espejo. No a ti mismo, a Jesús como muestra de nuestras relaciones. Vamos a hablar de las relaciones consigo mismo. Se trata de un sistema de relaciones valiosas, cada una de ellas en su lugar. Ninguna de ellas, de estas 7, se puede eliminar, pues iríamos en detrimento del conjunto. Aquí hemos escogido esta foto con 7 muchachos para que vayamos viendo esas relaciones equilibradas como deben de ser. Y estamos hablando de la primera, consigo mismo. Adelante. Fíjese que en la Escritura se dice muchísimas veces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí les pongo 6 citas. En numerosas citas de la Sagrada Escritura aparece tal cual el mandamiento, amarás a Dios
sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero casi siempre nuestra atención se centra en amar a Dios y al prójimo, pero no hemos ido a fondo para pensar qué es amarse a sí mismo. Sin embargo, aquí les tengo estas citas si quieren tomarlas en cuenta para que luego ustedes las busquen en su Biblia, de que lo que es importante es amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Nos amamos a nosotros mismos en verdad? Veamos. ¿Qué es amarnos a nosotros mismos? Tan importante así es que nos amemos a nosotros mismos solo para poder amar a los demás. Vamos a hacer una diferencia, vamos a ver una diferencia. Amarse a sí mismo es valorarse como persona en su dignidad, conocerse a sí mismo en su vocación y misión, conocer su carácter, sus fortalezas, debilidades, sueños, ideales, heridas, etc. En cambio, egoísmo es pensar en uno mismo sin que te importen en absoluto los demás. Ahí está la diferencia. Amarse a sí mismo es importante, el egoísmo no. Vamos adelante. Si no nos amamos a nosotros mismos, resultará imposible amar a los demás. ¿Por qué? Porque miren, estamos hechos para el amor. La exigencia es amarse, servirse y respetarse a sí mismo como merece un hijo de Dios, un hermano de Jesucristo, y esto es la autoestima. En muchos casos tenemos que aprender a autoestimarnos. El problema más grande para amar a los otros, muchas veces no son los otros, sino nosotros mismos. Pues generalmente repelemos de ellos lo que no aceptamos de nosotros mismos. La personalidad radica en la individualidad. No individualismo, es diferente. Individualismo es aislarse, es meterse en sí mismo, enconcharse. La individualidad es la personalidad. Es decir, lo que nos hace irrepetibles, singulares, con características peculiares. En cambio, el individualismo es la tendencia sociológica de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás, sin contar con la opinión del colectivo en donde vive. Así que distingamos individualidad de individualismo. Y fíjense, curiosamente, una persona que se ama a sí misma es muy generosa, es decir, para dar es abundante, tiene abundancia para dar. En cambio, una persona egoísta es muy agarrada, muy avara, tiene escasez para dar, casi no da, ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, ni atención, ni nada. Vamos checándonos para ver dónde tenemos que ir mejorando. Vamos viendo. Jesús lo dijo categóricamente. En la escritura lo dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué quiso decir con esta máxima dicha por Jesús? La persona debe de estar por encima de la ley o las leyes, tradiciones y costumbres. Solo se validan en vistas al bien de la persona y de la comunidad. Los fariseos y escribas habían perdido la brújula, porque estaban más preocupados en las comas y en los puntos de la ley que en ver el bien de la persona. Por eso se dan de topes con Jesús cuando Jesús justamente en sábado sana a tantos enfermos, por decir algo. O hasta cortar espigas en sábado para ellos era
era quebrantar la ley. Cuando Jesús ve que por necesidad hay que comer y cortar las espigas en sábado. Esto es un ejemplo. Entonces, hay que ver para qué se hace la ley. La ley está para proteger a la persona. Y fue en tiempo de Jesús y ahora lo vemos también. Las leyes sean para proteger a la persona y a la comunidad, al país, por el bien de todos. Adelante. El discípulo de Jesús se valora como persona. ¿Y sabes por qué? Porque cada persona ha costado el precio de la sangre de Cristo. Dice así San Pablo en la 1 Corintios 6:20. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser respetado y darnos a respetar, tanto por los demás como por las instituciones y por las leyes. Y a los jóvenes que me escuchan, por eso tienes que cuidar tu cuerpo y respetarlo y hacer que lo respeten. No usarlo como un juguete o como un instrumento de placer indiscriminadamente. Porque hemos costado mucho. Si pudieras poner valor a tu persona, nada más piensa que tú vales lo que la sangre de Cristo. El discípulo de Jesús no se doblega ante los poderosos, ni se acompleja frente a los ricos del mundo. No se considera menos que nadie, pero tampoco más que ninguno, pues todos los seres humanos gozan de la misma dignidad. Y esto lo tenemos que educar desde que los niños son pequeños. No discriminar a nadie, no hacerle el feo a nadie, sino a todos aceptarlos, quererlos, amarlos, porque son hijos de Dios y tienen esa dignidad. El discípulo de Jesús sabe que el color de la piel, la estatura o la belleza física o las condiciones económicas y sociales son accidentales, pero que cada persona es valiosa en sí, nada más ni nada menos que porque ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios y es amada, amadísima por Dios. La persona debe de estar siempre en el corazón de toda estructura en vistas a su bien integral. Vamos a poner un ejemplo. Un sábado había entrado en la sinagoga Jesús y enseñaba. Había ahí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Así como para decirles a todos, en medio, en el centro de todos, en un lugar privilegiado. Y fíjense bien, me están espiando, pues no me espíen, véanme tal cual, porque enseguida lo curó. Y así hizo con muchos. Entonces, tenemos que entender que la persona es lo importante y está en medio de cualquier estructura o de cualquier ley. Si existe la estructura, la institución, sea cual fuere, o una ley, es por el bien de la persona. Tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos para valorar a los demás. Y esto ya lo comentamos en las clases pasadas, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 6 al 11. Por eso no voy a comentar la cita tal cual, nada más el hecho de que Jesús haya invitado a este hombre a levantarse y ponerse en medio para que todos vieran que
el sábado estaba en la ley, pero valía más la curación de esta persona, la felicidad de esta persona, la dignidad de esta persona. Adelante. El verdadero discípulo no se menosprecia, sino que debe armonizar integralmente los diferentes aspectos de su persona. Nosotros como personas estamos constituidos por cuerpo, espíritu y sentimientos y emociones. Vamos a ver cómo cuidar cada uno de estos diferentes aspectos de nuestra persona. En primer lugar tenemos al cuerpo. ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo funcione bien? Adelante. Ama y valora a su cuerpo, debe cuidar su alimentación, tener el debido descanso, el ejercicio, así como todo lo que ayude a tener un cuerpo saludable. Y acuérdense de la norma de San Agustín, la verdad está en el término medio. O sea, ¿para qué hago ejercicio? ¿Para qué me alimento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener este cuerpo normalmente saludable. Vamos a ver cómo también tenemos que alimentar el espíritu, ¿verdad? Entonces, atender también, cuidar la dimensión espiritual y trascendente, buscar el alimento espiritual. ¿Dónde encontramos el alimento espiritual? Ya lo hemos visto también en la oración, en la frecuencia de los sacramentos que Jesús instituyó para que nosotros tuviéramos su propia vida, su vida en nosotros. Y por qué no, el estudio de su palabra, de las ciencias afines a la religión y un desarrollo armónico espiritual con estudio, oración, sacramentos y amor y servicio a los demás. 4 cosas para armonizar el espíritu. Y vamos a ver ahora cómo armonizar también los sentimientos y emociones. Miren, los sentimientos y emoción y afectos son parte de la naturaleza humana. Amarse a sí mismo implica también no juzgarse, ni menos condenarse a sí mismo. El discípulo debe integrar todas las etapas de su pasado con las expectativas y sueños del futuro en un presente dinámico. Porque si no me amo a mí mismo, no es posible amar a nadie. Si no te amas a ti mismo, no es posible que ames a nadie. Podríamos parafrasear la primera carta de San Juan 4:20 que dice: si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien no ves, eres un mentiroso. Hoy lo diríamos así: si no te amas a ti mismo a quien ves, sientes y tocas durante 24 horas, ¿cómo puedes amar a tus hermanos a quien ves ocasionalmente? ¿Ven? Así quiere Jesús. Nos amemos nosotros mismos para poder amar a los demás. Vamos a seguir adelante. Y dice San Pablo, esta recomendación de San Pablo a los filipenses en el capítulo 4, 5 y el 8, me encanta. Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y reconforta, en todos los valores morales que merecen alabanza. Y es que el Señor nos quiere felices. Esta es palabra de Dios. Estar felices, estar alegres en el Señor, en un equilibrio, en una armonía, cuerpo, alma, espíritu, emociones, sentimientos, relaciones con los demás. Esta alegría es fruto del Espíritu Santo. No podemos ignorarla, al revés. Porque un santo triste es un triste santo, o sea, no puede ser santo, uno triste.
Observen a los santos, son muy audaces y muy alegres. Vamos adelante. Ahora vamos a la segunda relación. La relación con Dios como padre y madre. Observen el dibujo. Dios que nos sostiene en su mano, como dice el profeta. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. Dios que nos llena de amor. Basta con mirar la creación y que esta creación la puso a nuestras órdenes para que veamos cuánto nos ama Dios. ¿Y cómo nos ama Dios? Vamos viendo. Fíjense, en comparación con los judíos y su relación con Dios. Los judíos se relacionaban con Dios de una manera tan respetuosa que llegaban a la frontera del temor, ¿eh? Para ellos Yahvé era tan santo que no tenía nada que ver con los pecadores de este mundo. Por eso la religión judía estaba sellada por los ritos de purificación a los que constantemente se tenía que recurrir para merecer estar limpio en la presencia de Dios. Todos los días y todo el día se lavaban por miedo a ser encontrados impuros frente a la tremenda santidad de Dios. También esta era una ley de las purificaciones, es tremenda. Las encontramos en los libros de Levítico y de Números. Miren, aquí está en la estampa el hombre cumplidor de la ley lavándose hasta el codo, ¿verdad? Entonces, creyendo que así era agradable a Dios. No crean que era nada más por higiene. Vamos a ver qué otras normas tenían ellos. Por ejemplo, nadie se atrevía a ingresar en el Jekal. ¿Qué era el Jekal? El Sancta Sanctorum, donde Dios residía. Aquí lo estamos viendo en una pequeña maqueta, que a ver si le entendemos, pero tiene primero estaba el patio de los gentiles, luego el patio de los judíos, luego entraban al templo y luego detrás de las cortinas estaba el Sancta Sanctorum, donde nada más entraba el sumo sacerdote a ofrecer el incienso. Ahí está el altar del incienso y el altar de la ofrenda. Pero nadie entraba, nadie tenía acceso. ¿Qué era este Sancta Sanctorum? Un lugar nada más donde Dios residía. No era posible llevar una relación familiar o de confianza, con el Dios de los ejércitos. Incluso el nombre divino era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, sino que siempre se servían de circunloquios para referirse a él. O sea, aproximaciones como Adonai, que es mi Señor, o Elohim, el Supremo o Poderoso, o el Shaddai, que es igual al Dios omnipotente, o el de la montaña, o el que nutre, suple y satisface. Y Jesús viene a revelar a sus discípulos, no a todo el mundo, que Dios los ama con un amor fiel y estable de padre, incondicional como el de una madre. Aquí tenemos una cita en Mateo 5:45. Para que sean así hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía su lluvia sobre justos y pecadores. Palabra de Dios. ¿Se imaginan? Esto asombró a los judíos de su época, donde ellos tenían idea de un Dios lejano, de un Dios terrible, de un Dios que estaba nada más tomando lista de sus errores. Y Jesús viene a mostrarnos a un Padre que es todo amor y misericordia. Vamos a ver cómo es Dios Padre. Dice el profeta, con un amor tierno e incondicional. Dice Jesús en Mateo 23:37, llorando sobre la ciudad de Jerusalén que no quería convertirse. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Y tú
no has querido. Vean con qué amor incondicional está esta mamá con su recién nacido, y los recién nacidos danzan toda la noche. Y a las mamás no les importa, no nos importa. Estamos a su servicio. Así es Dios. Así está con nosotros, día y noche. También dice el profeta Oseas, te levanto hasta mi mejilla y me inclino para darte de comer. Un amor tierno, incondicional de madre. ¿Qué más vemos en el amor de padre? Fíjense, los discípulos cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dice, digan así, cuando recen digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Esta cita del Padre Nuestro la tenemos en Lucas 11, del 1 al 4, y Mateo 6, del 9 al 13. Pero decir Padre en arameo es decir Abba. Abba, que equivale a papá, papito, con mucha familiaridad, con mucho cariño, como este papá que sostiene a su hijo recién nacido encima de su vientre. Lo acaban de sacar del vientre de la mamá y ahora está encima del vientre de su papá. Jesús nos está enseñando a dirigirnos a Dios con la confianza de un niño con su papá. Así vemos que no puede existir un verdadero discípulo de Jesús si no comparte con Jesús mismo su filiación hacia el Padre. Por eso nosotros con toda confianza debemos dirigirnos al Padre como Abba. Y que cuando digamos la oración del Padre Nuestro, no la digamos a 1000 por hora y sin valorar las palabras. Qué maravilloso es decir esta oración inventada por Jesús para enseñarnos a orar despacio, con todo el peso de las palabras. Nos llena de confianza, de seguridad y de ternura. Digámosla despacio y enseñemos a los demás a decirla despacio. Si tú eres papá o mamá, si eres catequista, si eres hermano mayor, si eres joven a otro joven, enséñale a decir, Abba, papito. ¿A que no te atreves a decir, Papá nuestro que estás en los cielos? Etcétera, etcétera. Papá, para que esta palabra resuene en tu corazón, como Jesús nos enseñó. Entonces, ¿cómo se relaciona este discípulo con su Abba? Miren, la experiencia de ser un hijo amado de Dios es uno de los rasgos fundamentales y primordiales de un discípulo. ¿Cómo se relaciona un hijo amado? Pues con toda la confianza del mundo. Como ve este bebé a su abuelo, con toda la confianza. Y él con toda la ternura, la mira, la ve. De aquí que el discípulo vive en un abandono a la providencia de su padre, porque sabe que todo ha venido de la mano de Dios. Sabe que Él da el alimento a los pájaros del cielo y da vestido a las flores del campo. ¿Cuánto más tendrá cuidado de que no le falte nada a su hijo amado? Por tanto, pues, ¿ustedes creen que este bebé tiene preocupación alguna? No. El discípulo no tiene sentido ninguna preocupación de un hijo cuando su padre es el más maravilloso y poderoso que pueda existir. Todo lo alcanza de su Padre amado. Vamos adelante. El discípulo confía en el amor incondicional de su Padre, que se manifiesta de una manera especial en el perdón, siempre que se vuelva a Él con un corazón arrepentido. Y aquí tenemos la famosísima estampa del hijo pródigo de Rembrandt y la parábola
mal llamada al del hijo pródigo, más bien es la parábola del padre pródigo en amor, y yo me atrevería a ponerle un nombre nuevo. ¿Saben cómo le pondría yo? La parábola del padre misericordioso que tiene dos hijos totalmente perdidos. Tan el que se fue, ingrato que se fue y se gastó toda la fortuna, como el otro que es un hipócrita, criticón, etcétera, etcétera. Ya lo van a ustedes hacer en su grupo de trabajo. Vamos a fijarnos nada más en los últimos versos de Lucas 15 de esta maravillosa parábola. Cuando el hijo le reclamó, mira papá, tú ni siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice el papá? Yo me lo imagino así, tan lleno de ternura como está abrazando al hijo andrajoso. Acá está el hijo mayor, miren, vestido como un príncipe, intacto, espléndido, pero enojado y triste porque su padre está abrazando a su hermano. Cuánto quisiera que lo abrazara a él. Pero miren cómo le dice: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Yo me pregunto, ¿a quién querrá más de los dos? ¿A quién le tendrá que tener más paciencia de los dos? ¿Al que se fue, dilapidó la fortuna y vuelve con las manos vacías y en menos cero, porque hasta la capa perdió y el calzado y la ropa harapienta? ¿O al otro que toda la vida está inconforme, envidioso, haciendo comparaciones y juicios? Por eso yo digo que es la parábola del Padre misericordioso y los dos hijos despistados, o los dos hijos perdidos. Ya haremos nuestra reflexión acerca de esto. Pero este amor de padre es de madre también. Rembrandt puso a propósito una mano femenina, la que tiene en la espalda, y una mano masculina, la que sostiene el hombro. Porque así nos quiere nuestro Padre Dios, como padre y madre. Recuerden que Dios no tiene sexo y que Dios nos hizo a su imagen y semejanza como hombres y mujeres. Así que Dios nos ama con un amor firme y estable de padre y un amor tierno e incondicional de madre. Bueno, vamos a ver adelante. Indudablemente que el rasgo más importante del discípulo es poder llamar a Dios papá, Abba, porque aunque se cumplieran todos los mandamientos, aunque trabajara horas extras en la viña del Señor, aunque sirviera a los más necesitados o se ostentara un título eclesiástico, miren hermanos, si no se vive como hijo amado de Dios, de ninguna manera se puede considerar discípulo. ¿Por qué? Si un discípulo tiene que ser como su maestro, y si Jesús tiene derecho a llamar a Dios Abba, papito, los suyos también pueden hacerlo. Así que con la confianza de un bebé que empieza a balbucear, Abba, Abba, papá, y que el papá se vuelve loco de felicidad cuando el bebé dice papá, así nosotros tenemos que relacionarnos con este Abba, que nos ama y que tiene cuidado de todos nuestros pasos, que guarda nuestras entradas y salidas, que nos ve de noche, que nos vela, que nos cuida, que está siempre con nosotros. ¿Qué necesitamos? Invocarlo, relacionarnos con Él, hacer tiempo para estar con Él, para admirarlo y para esperar todo su cariño. Veamos.
vamos a llegar a esta conclusión. No sé si les llamó la atención que iniciamos este tema con la relación primero consigo mismo. Y saben por qué cualquiera hubiera dado el primer lugar a Dios, ¿no? Pero es que ¿saben qué? Si no nos valoramos con la dignidad de hijos de Dios, las demás relaciones serán falsas, superficiales o defectuosas. La clave de todo está en tener una experiencia fundante del amor de Dios, experiencia íntima de Él, enamorarse de Él, y para lograrlo se necesitan dos pasos. Se lo tenemos que pedir y lo tenemos que buscar o propiciar, reservando tiempo para Él. Irlo a buscar a su lugar o en la intimidad, o de las dos maneras, o de las tres, o de las que quieras. Lo puedes encontrar en todas las obras de la naturaleza. Lo puedes encontrar en su templo sagrado. Lo puedes encontrar en el misterio de la Eucaristía. Lo puedes encontrar en su palabra. Es tan importante tener esta experiencia fundante que por eso hay que propiciar cada vez más oraciones, más retiros, más cursos, más experiencias de Dios y pedirle que derrame su espíritu que nos haga exclamar, Abba. El espíritu es el que nos hace exclamar. Karl Rahner, teólogo del siglo XX, dice que el cristiano del futuro tendrá que ser místico. A fuerzas, tendrá que ser un místico. Y místico es el que busca esta experiencia. Es el que se aísla, es el que guarda tiempo para él. O no será cristiano. Porque sin la experiencia religiosa de Dios, ningún hombre puede permanecer ante el mundo tan secularizado en el que vivimos ahora. Así que, hermanos, yo los invito a hacerse este espacio. Verán qué delicia. Luego lo vamos a necesitar como el comer. Guarda 5 minutos y luego 10. Ve de poquito en poquito hasta que lo necesites. Como decía una oración, señoras, que yo te necesite siempre para que no me faltes nunca. Vamos a ver otro pensamiento de San Pablo VI, el Papa Pablo VI. Dice que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Óiganme, papás, catequistas, abuelos, cristianos en general, solo podemos dar testimonio si lo conocemos personalmente, íntimamente, si hemos tenido una experiencia fundante o hemos buscado varias experiencias fundantes. ¿Por qué no? Así es que alégrense porque tenemos cómo buscarlo y encontrarlo. Vamos a pedírselo, ¿quieren? En oración. Amadísimo Padre, Madre de bondad y misericordia, mi Abba, mi tierno papá, qué a gusto me siento en tu regazo. Cuando estoy ahí, todo lo demás se borra de mi mente. Ninguna preocupación invade mi corazón. Qué bien me hace estar así, como un bebé en los brazos de papá, mamá. Déjame experimentar tu ternura y misericordia. Tus brazos enormes y tibios me arropan y me protegen de cualquier angustia y temor. Siento que mi pequeño corazón palpita al unísono con el tuyo. Y ama lo que tú amas, desea lo que tú deseas. No permitas que las cosas de este mundo me deslumbren o me aparten de ti. Y que cuanto admire yo de las cosas bellas creadas por ti, te agradezca y te adore por tanta perfección.
Te doy gracias por haberme permitido vivir para conocerte, amarte y servirte. Te amo, Abba mío, mi papá, mi papito. Amén. Hermanos, tenemos nuestra reflexión por grupos. Como les dije, vamos a volver a leer la parábola del Padre misericordioso de dos muchachos despistados, en Lucas 15, del 11 al 32. Pero ahora compartan entre todos las actitudes de Dios como padre y como madre para con cada uno de los hijos. Bueno, de tarea personal, copia las siguientes citas en tu cuaderno y escribe una conclusión de cómo es la relación de Jesús con su Padre, misma que debe de ser del discípulo, o sea, de ti con su Abba, papito. Todas las citas están en San Juan y no se asusten, ¿eh? Yo me tardé 15 minutos nada más en copiarlas todititas y nos van a servir para nuestra relación con nuestro Abba. Vamos a memorizar el deseo de Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. Que está en Juan 17, 21. Y no se olviden que seguimos en oración con nuestro canto. Hermanos, que Dios los bendiga y que sean felices cuando experimenten el amor de Dios, Padre y Madre. Que Él los bendiga. Nos vemos. La tormenta terminó, todo es calma, siento el calor, vuelvo a casa, aquí estoy, oyes mis pasos, escuchas mi voz. Lejanas tierras mi cuerpo dejó, otros amores mi alma buscó. No encuentro reproches, te veo reír. Estaba muerto y he vuelto a vivir. Aunque lejos estaba, tus brazos me tienden. Hoy me has encontrado.
espacio a la paz, mi vergüenza desaparece en tu amor. Aquí estoy, Señor, esta es mi casa, tú me has resuene tu voz. Atrás han quedado los días de esclavitud. Tu Hijo amado soy, en tus brazos estoy. Este es mi hogar, mi paz. Mi alma te alaba.